Bueno, hablábamos recién en la apertura de la revista Humor y lo increíble que parece, viéndolo ahora a la distancia, que haya sobrevivido a la dictadura. Realmente no se puede creer. Se abre la revista en el año 78. Sí, con el Mundial de Fútbol. En la época del Mundial de Fútbol. La historia empezó antes, en realidad. Con Satiricón. Con Satiricón. Porque, bueno, empezó con Satiricón la historia de las revistas humorísticas, sí, parecidas a Humor. Pero yo digo, de la historia de Humor misma, en realidad fue con la prohibición por amenaza de muerte de seguir con la revista Satiricón en el 76, en marzo del 76. Pero ustedes antes habían tenido amenazas también con la AAA y con el gobierno. Sí, López, por supuesto. Con López Rega. Bueno, todo empezó con Satiricón, que sí, la prohibieron en el 74, fines del 74, por decreto Isabel Perón. Prohibió la publicación y aparte estaba prohibido hasta vender números viejos. Está prohibida desde el número 1. Pero Satiricón no era tan política como fue Humor, no era tan política, no, era más social, claro, era otro tipo de publicación. Pero bueno, no le gustó a Isabel Perón y por decreto la suspendieron. Y entonces yo en esa época, con parte de ese equipo, hice Chau Pinela en el 75, que también tuvo el mismo fin, con López Rega, Isabel, era más política. En realidad, la antecesora de Humor es Chau Pinela. Pero después volvimos, ganamos el juicio al Estado con Satiricón, le hicimos un juicio que el abogado uno de los abogados fue Terraño, Rodolfo Terraño. Ah, mira vos. Y bueno, ganamos el juicio y volvimos, pero volvimos en diciembre del 75. Y bueno, habíamos hecho 3 números y en marzo, cuando llega Videla y compañía al poder, tuvimos que ir con los originales. Tuve que ir, uno de los que fue con los originales fui yo, al comando en jefe del ejército a mostrar lo que estábamos haciendo. Y bueno, ahí, después de 3 intentos con esta gente, y nos dijeron que no, nos borraban las notas, nos tachaban, porque antes no había computadoras y los originales eran claro, papel, claro. Y había que llevar todo ahí para que lo vieran. Sí, lo vieran, lo leyeran, lo cortaran, bueno, esas cosas. Y bueno, nos dijeron, esto no va más. Si siguen haciendo estas revistas, los matamos a todos. Así nomás. Sí, señor Corti, que debe andar, un marino que debe andar por ahí. Bueno, así terminó en el 76 eso, y después, bueno, el otro proyecto estaba debajo del brazo siempre, volvía a publicidad, pero lo tenía debajo del brazo porque estaba, no solo porque quería hacer una revista contra el gobierno, no es así. En realidad es un trabajo que a mí me encantó, yo hice publicidad durante muchos años, tuve hasta agencia de publicidad, fui director de arte, creativo, pero hacer revistas era otra cosa. Hacer revista no era crear para un señor que iba a vender un producto. No. Entonces, era comunicarse con la gente. Era colgar la revista y que la gente cualquiera que trabaja en esto sabe de lo que estamos hablando. Y bueno, a mí me encantó, y al grupo que nosotros fuimos haciendo con la revista Satiricón y con Chau Pinela, los dibujantes empezaron a entender el tema, había periodismo para ese tipo de publicación. Gente de la cultura que empezó a entender cuál era... Pero de todas maneras, en el año 78, uno dice, ¿cómo se le ocurrió que esto era viable? Porque empezó como una revista no política también, por eso fue viable. Sí, era política, pero política internacional. Claro. Empezamos con el tema, la posibilidad que había era atacar el tema de economía, Martínez Dios. Ahí no había mucho peligro. Y además nos abrió las puertas el Mundial, porque la dictadura decidió mostrar otra cara. Dijeron, vamos a lavarnos la cara frente al mundo. Seguían pasando cosas, pero ellos mostraban un país que podía tener una salida democrática. Y bueno, nosotros aprovechamos y nos metimos ahí. Y ahí se mandaron. Claro. Sí. Ahora, vos contás en el libro... Anoche lo leía al principio, era una revista, los que empiezan con esto son los dibujantes, después vienen los periodistas y demás. Los dibujantes. Empiezan los dibujantes. Pese a que yo escucho mucha radio trabajando, y muchos periodistas que en esa época trabajaban en los grandes medios,
habitualmente dice, bueno, pero el periodismo realmente se asustó, el periodismo no luchó contra la dictadura. Entonces yo digo, ¿pero por qué? Algunas veces tengo ganas de hablar en una radio, una vez... ¿Por qué se asustaron tanto si yo podía hacer esto? No eran periodistas, los humoristas, para ellos, pese a que tienen que ir al sindicato y pagar como buen periodista, para ellos no son periodistas. Para los grandes medios, para los llamados periodistas serios. Pero los periodistas que se jugaron estaban, y eran los humoristas, eran los dibujantes, eran los guionistas, y algunos que escribían... Que se fueron acercando, pero también vos decís ahí que empezó toda esta cosa con las cartas de lectores, la gente iba proponiendo temas. La gente, bueno, las cartas de lectores me ayudaban a ver cómo recibía el gobierno algunas denuncias fuertes, porque la gente denunciaba cosas. Gente que tuvo en su familia desaparecidos, le publicamos la carta y nos empujaba, la gente nos empujaba un poquito, y yo di esa posibilidad con esas cartas. Algunos lectores fueron después colaboradores, como Santiago Varela. Se iban quedando, claro, eso es genial, se iban quedando. Escribían muy bien, después le pedía una nota, se quedaban. Y después fue empezar a ver quién más podía hacer. Escribía Dolina, volvió Aida Bornik de afuera y estuve con ella y le pedí por favor que hiciera algo. Y ella siempre lo cuenta esto. Y empezaron esos cuentitos que a mí me parece que para los que nos vigilaban eran difíciles de entender. Eran unos cuentos que ese código lo entendían los lectores, pero no el poder. Claro. Sí. Pero vos contaste también que había dos líneas dentro del ejército, una que quería cerrar la revista y otra que era más permisiva. Y en esas aguas seguían. Sí, ahí había un hombre como Arguindegui que alguna vez tiró la revista en una reunión de gabinete y dijo, a estos hay que liquidarlos a todos, acabemos con esta porquería. Y bueno, pero y otros... querían mostrar otra cara. ¿En el 82 lo cerraron por primera vez? ¿O intentaron cerrarlo? No, fines del 82 hubo un intento de cierre porque fueron por perfil, que Fontevecchia tuvo un problema, se tuvo que ir del país, y por nosotros. Lo que pasa es que ya se acercaban a humor muchos políticos, la gente de Alfonsín especialmente. Cafiero estuvo apoyándonos, salió una solicitada, nos defendieron. Entonces ahí nos salvamos. Pero eran fines del 82 y en el 83 fueron con todo a secuestrarnos. Nos dejaron 2 o 3 números más. En el 83 sale esa tapa que fue famosa. ¿Quién era? Nicolaides, en la patineta. Yo creo que hubo tapas mucho más fuertes. Si las ves acá, alguna vez, cuando cumplieron 5 años en el poder, en el 82, en marzo del 82 publicamos una donde le pegábamos un tortazo a los 3 comandantes. Con la torta de cumpleaños se la tirábamos en la cara. Y ahí no pasó nada. Ahí no pasó. Y después con Nicolaides en la patineta de cierre. Lo que pasaba era amenaza de bomba, estábamos almorzando, Andrés dice que pusieron una bomba, bueno, entonces salíamos todos, iban los bomberos. Bueno. Pero vos lo contás así, pero ¿no te aterrabas? Porque... No, el tema... Claro, es lo inconsciente. Cuando vos estás en esa etapa, todo te sale fantástico. Nosotros salía la revista y vendíamos 10.000 ejemplares más. Y salía de vuelta y vendía... Llegaron a vender 330.000 ejemplares. Ninguna revista hoy vende ni parecido a eso, ¿cierto? No, hoy no. Hubo revistas que acá vendieron esas cifras, pero en la época de Menem, en una época, bueno, que la gente creyó que estaba en el primer mundo. Claro, pero otro tipo de revistas, Caras, por ejemplo. Caras vendía esa cifra. Pero ahora se vende muy poco. Las publicaciones venden poco. Y ese número que cerraron, el que secuestraron, igual hubo 100.000 ejemplares que llegaron a la calle, ¿no es cierto? Llegaron, y además ayudaron mucho de la radio. Las radios. Una cosa, como un operativo. A ver, contá, ¿qué hacían las radios? Yo me acuerdo que alguna vez le agradecía a Magdalena, a Ruiz Guiñazú y a López, ¿cómo se llama López? José Ignacio López. José Ignacio, sí. Ellos estaban en Continental, creo que en Continental o Mitre. No, Continental me parece. Ellos le avisaban a la gente.
La policía está en Corrientes y Esmeralda. ¿Secuestrando la revista? Sí, buscando la revista. No, buscando porque la distribución, que estaba el famoso Cholo Peco a cargo de esto, hizo que las revistas, en vez de ponerla en los kioscos, la pusieran en los negocios que estaban enfrentados a los kioscos. Por ahí, una farmacia. Entonces no las veían, claro. No estaban. Entonces el kiosquero le decía, no, comprala ahí en la farmacia. O sea, pero eso lo hizo el Cholo Peco porque él, en ese momento, apoyaba mucho a Favaloro. Y había un reportaje de Favaloro. Acertaron en ese número. Claro. Y él aparte está hablando, a mí me impresiona, porque de una comunicación y una complicidad con los lectores. Andá a la farmacia y por la radio les decían en tal lado está, donde no está. Fue por radio, ellos apoyaban, Magdalena lo decía todo el tiempo. Ahora la policía está en tal lado. Y José Ignacio López hacía lo mismo. Ahora, no sé dónde leí esto, Andrés, que los ejemplares que sí fueron secuestrados, después los tenía la policía y, ¿qué te contó un taxista una vez? 180.000 ejemplares secuestraron que iban al interior. Los otros los rompieron en las máquinas porque fueron a... nosotros imprimíamos en Fabril Financiera y estaban ahí los Falcon y arrancaban los pliegos de la máquina. Y bueno, después yo me encontré mucho tiempo después con un policía. El problema lo tuve, nosotros ganamos el juicio y fuimos a reclamar los ejemplares, los 180.000. Los que habían secuestrado. No estaban. Claro. No estaban. Y después un policía, un taxista que yo no sabía quién era, dice, pero usted no tuvo nada que ver con humor. Sí, yo tuve que... No, dice, yo era policía en esa época. El taxista. Y me dijo que fue uno de los que secuestró los ejemplares, los guardaron, los vendían después. La misma policía. Sí, la policía los vendía. La que los secuestraba después los vendía. Iban y los llevaban a Parque Rivadavia, los iban vendiendo de a poquito. Lo vendieron. Quedó como histórico ese ejemplar, ¿no? Como histórico. Claro. Sí. El número 79 fue el 97, lo debo dar vuelta. El número 97. Sí. Me tengo que ir al corte. Después del corte seguimos charlando otro bloque con Andrés Cassioli. No se vaya. Alicia de Villa del Parque pide si Cassioli puede contar algo sobre lo que fue la revista UMI para chicos en la dictadura. Cortito, luego, o sea. Cortito. Bueno, fue una revista creo que hermosísima, que no pudimos seguir adelante con ella porque tuvo un problema en la época de dictadura con un cuadernillo que hicimos sobre educación sexual. Claro, en esa época, bueno. ¿Y ahí también la clausuraron? No fue clausura, fue amenaza y después donde ellos apuntaban eran a los avisadores. Cuando alguien quería apoyar la publicación lo disuadían, ¿no? Bueno, digamos que es más sutil que ir con sutil, ¿no? Digo. Eva de Chacabuco felicita a Cassioli porque gracias a la revista Humor se dio cuenta de lo que pasaba en el país durante la dictadura. Inés de Villadelina agradece a Cassioli por lo que nos iluminó en todos esos años. Mira toda la gente que ha llamado. Alida de Belgrano todavía conserva los primeros números de la revista Humor y destaca la calidad de los periodistas de aquella época. Claudio de la Plata tiene 40 años, leyó la revista Humor desde siempre, tiene cajas llenas con la revista y que vuelva a publicarla, te dice. Y Jorge de Temperley, si hoy existe, pregunta, si hoy existe un staff como para publicar una revista como Humor. ¿Qué decís? Bueno, lo que pasa es que el staff se hizo con la revista. Claro. Se hizo primero con Satiricón y Chau Pinela y después con Humor. Se hicieron ahí, porque antes no eran unos periodistas tan conocidos. Dolina, por ejemplo, era un desconocido. Empezó ahí, digamos. Sí. No ahora, empezó, pero ahí empezó a mí me parece que hizo... El Dolina que existe hoy nació ahí. Claro, él encontró un tono, ¿no? Una beta, sí. Ahora no, la pregunta también sería si la revista Humor, porque después cuando vino la democracia... Sí. Por ahí, claro, si la revista Humor no era una revista para enfrentar a la dictadura, si se puede sostener un producto así en democracia. Cuando vino la democracia, yo leía por algún lado, no sé si lo decías vos o lo decía Tomás Sanz, que de paso hay un juicio, estos días se habló del tema de Tomás Sanz, pero decía, lo leí hoy esta tarde buscando material para esta nota, los peronistas, en la época ya de Alfonsín, ¿no? Los peronistas nos veían como gorilas, los radicales suponían que teníamos que acompañarlos en su gestión
Y la izquierda se dio cuenta de que tan de izquierda no éramos. Y así fuimos perdiendo lectores, dice Tomás Sanz. ¿Fue así? No, ahí discuto. A ver, bueno, Siempre estuvimos de acuerdo. Dale. No, yo creo que para los militares éramos comunistas, Claro. directamente. Claro, los militares sí. Para los peronistas sí, nosotros apoyamos el radicalismo, pero apoyaron no el radicalismo, simpatizaron con el no, alfonsinismo entre en ese momento. Luder, que fue el que abrió la jaula Sí. a estos monos, les abrió la jaula, le dijo, exterminen. Y ¿Cómo que Alfonsín, Luder abrió la sí, él dio la orden para acabar con la llamada subversión. Ah, vos decís en Tucumán al principio. No, en la época de Isabel Perón, él estaba en el gobierno y él en Los ese hace momento responsables, los hace sustituía a Perón. Isabel y fue él que dijo, bueno, háganlo. Y entre él y Alfonsín, bueno, nos decidimos por Alfonsín. Y además, culturalmente había mucha gente cercana a Alfonsín. Después en la revista siempre hubo peronistas, siempre muy fuertes, como Mona Moncalvillo, Bracamonte, eran famosos, Juan Sasturain, Dolina. El mismo Dolina, claro. Sí, claro. Y los otros que muchos, como Kovadlov, había mucha gente de la cultura, que después Que terminaron... estaba más cercana al alfonsinismo. Sí, pero claro. apoyaron después al alfonsinismo. Aida Bornik, por ejemplo, claro. Trabajaron con el alfonsinismo. Sí. Pero nosotros pasamos después a la democracia, que fue una etapa complicada. Y sí. Sí, no es que nosotros hicimos una revista para pelear con la dictadura. Nos tocó la dictadura. Nosotros lo que queríamos era trabajar en lo que nos gustaba. Nos tocó y definió la revista. Claro, nosotros luchábamos contra el poder. Claro. En realidad una revista de humor de esas tiene que buscar las debilidades del poder y atacar en las debilidades y corregir cosas. Decir, esto está mal. Y nosotros lo que decíamos que estaba mal, pero arriba estaban los militares. Claro. Nos tocaron ellos. Y después con Alfonsín, yo por ejemplo dejé de hacer tapas, porque me había acostumbrado a hacer tapas durísimas contra los militares. Le dejé el lugar a Carlos Nine. Pues un trabajo que yo siempre hice y que aconsejo que hagan los directores de revistas es no competir. Yo creo que hay que usar la fuerza de los otros, de los buenos, y no ponerse a decir yo soy mejor que el otro, que pasa mucho. Sí, bueno. Sí. Por ahí el director se agarra una página y quiere demostrar que es buenísimo. Sí. Y a mí me parece que es un error. Yo creo que hay que poner a los buenos al frente. Y bueno, ese es un trabajo que hicimos y salió bastante bien. Después hubiera andado muy bien Humor. ¿Vos crees que sí? Sí, por supuesto. Ya no sosteniendo esa venta de 300.000 ejemplares. No, bueno, pero durante la época de Alfonsín vendió 180.000 Claro, ejemplares. bueno, hoy es una barbaridad también eso. Claro. Y durante la época, vendió mucho menos, durante la época de Menem, Ahora, y tuvimos muchas dificultades, pero podía haber... Pero seguido. durante la época de Menem, digamos que volvías a tener material para hacer humor, ¿eh? Claro, pero la gente ya no estaba. Yo creo que ¿Qué el gente? lector... ¿El lector o, sí, o el lector los ya no estaba. El lector, la mayoría de los lectores creyeron que estaban en el primer mundo. Claro. Muchos de ellos. Claro. Y yo alguna vez oí... Se compró esa fantasía, entonces no muy había... talentosa que dijo, yo de entrada lo voté a Menem. Sí. Ese que lo votó fue otro que se cambió de equipo. No fueron a criticar. Nosotros tuvimos una pelea cuando llegó al poder Menem, tuvimos una pelea muy dura. Yo la tuve por el periodista. En ese momento tenía el periodista en la calle. La revista El Periodista, sí, ¿cómo no? Sí. Tuve que dejar de hacerla. Por la hiperinflación, porque no se podía. Yo no podía trabajar, se me caía toda la editorial. Sí. Pero no por la publicación, sino por las circunstancias políticas. Y después con Menem se dedicó a destruirnos. Yo tuve más de 35 juicios. Con juicios, claro. Con juicios. Con juicio por estas cosas que María Julia está presa. Claro. En ese momento era un juicio donde yo tenía que pagar y alguna cámara decidió en un momento, un juicio que yo gané, que pagara yo las costas. Habiendo la ganado Cámara el juicio. 1 gané el juicio, me hicieron pagar $40.000 porque María Julia se declaró insolvente. Y alguien lo tenía que pagar y siempre, el ganador. alguien lo tenía que pagar. Ahora, lo que no logró la dictadura, lo terminó logrando el menemismo por medio, por económicamente. Económicamente. Atacándote con juicios que te hicieron cerrar la revista. Una cosa que hay que tener clara, que yo lo digo acá en el librito es que los ideólogos que estuvieron con Menem, estuvieron con la dictadura. Los Alemán, voceros del periodismo,
Martínez Dios y compañía, todos se sumaron al equipo Está de bien. Menem y estuvieron con ellos. Pero de todas Y ahora maneras no tenemos fue una dictadura, formalmente fue una democracia y la gente lo eligió. Vamos a hacernos cargo. Sí, también. pero había un sistema que era el de calumnias e injurias, que es el que usó el gobierno militar para acabar con las publicaciones, y lo usó el gobierno de Menem. Claro, la figura de las calumnias. Sí, que es una mentira. ¿Y en qué año cierra Humor con todo esto? En el 99. Podía haber, Humor podía haber seguido si nos permitían evitar la quiebra, ¿no? Se podía haber hecho, pero la DGI en ese momento decidió quebrarnos. ¿Y cuánto vendían en ese momento con Menem? Y con Menem vendíamos unos 30 y al final, con muchos problemas, unos 35.000 Claro, ejemplares. pero igual no lo soportaron porque les hicieron juicios. Ah, no Rolete. podíamos, lo que pasa es que no se puede pagar. Juicios, no solo juicios, sino la DGI te visitaba, te ponía una multa, que eran unas cifras siderales, Claro. y tenías una deuda y ibas incrementando una deuda que no podías Claro, y solventar. así no se...